La van a ver aparecer acá en la pantalla a nuestra amiga la diputada Carla Carrizo del bloque Democracia para Siempre. A ver ahora cuando aparezca, mira, cuando la prueba hace magia, ¡pum! Y ahí apareciste. Así que, ¿cómo va, Carla? ¿Todo bien? Carla, todo bien. La verdad, agradecerles, Arthur, y estar un poco con los amigos. En momentos difíciles está muy bueno refugiarse un poco en un diálogo inteligente entre amigos. Y esto es el mundo woke. Eso. Acá somos como este es el mundo woke, nosotros nos decimos. O sea, tenemos remeras que dicen woke, todo, ¿eh? Y es ahora podemos buscar una y te regalamos una. El término del momento, el concepto. O sea, pero lo tomamos solo porque, como lo pusieron en un término tan peyorativo, nosotros dijimos, no, bueno, pará. Analicémoslo, tomémoslo. No era como cuando antes el kirchnerismo se apropió del progresismo y todo lo que no era kirchnerista no era progresista. Y nosotros dijimos, pará, nosotros no éramos kirchneristas, no somos kirchneristas, pero pará, queremos ser progresistas. Entonces dijimos, no, pará, si están hablando mal del wokismo, seamos woke. Bueno, está bien, quiere decir que no tenemos miedo. Exacto. No nos queda otra. Y bueno, nada, proceso electoral. Nosotros venimos hablando desde el lunes de lo que pasó. Y yo te quería preguntar a vos que, aparte de ser diputada nacional, es politóloga y sabe mucho del tema. Entonces, ver esto de cómo analizás vos, para mí en primera medida esto de que no fue aislado solo en la ciudad de Buenos Aires, lo de que la gente no fue a votar. Porque pasó en Santa Fe, pasó en Jujuy, en Salta, ¿no? En las 5 provincias que se votó, hubo un factor de ausentismo. Con lo cual ahí me parece que hay una primera cosa que analizar, más allá de que, digo, después en la ciudad podemos decir que es el mayor ausentismo desde que la vuelta de la democracia, con lo cual claramente es un impacto, pero no pasó solo en la ciudad. Sí, es cierto, la verdad que podemos tirar la primera línea de análisis con esto. Es decir, yo creo que hay un tema en común de que en todas las elecciones que tuvimos, las elecciones provinciales, porque todavía no hubo elecciones nacionales, bajó la participación en Argentina. Y la verdad que bajó la participación mucho más, por ejemplo, que el 2021, que fue el año después de la pandemia, que había mucho miedo con ir a votar. Entonces, un poco comparábamos, charlando con los politólogos, ¿cuándo fue la última vez que votamos poco? Digamos que no había un entusiasmo. Bueno, el tema post-pandemia porque había temor. Entonces, hoy es distinto. A mí me parece que hay cansancio porque a nivel provincial no ganó el gobierno, ganaron los gobernadores, ¿no? Claro. Y sin embargo, quiere decir que hubo ratificación de liderazgos provinciales, pero tampoco hubo mucha participación. Así que hay un cansancio social. Que no siempre significa agresión, que no siempre significa, que desestabiliza. La ausencia no es que desestabiliza ni le quita legitimidad a los gobernantes, es cansancio. Pero el cansancio puede tener motivaciones distintas, digamos, ¿no? Y esa es un poco la pregunta que nos interpela a todos. ¿Es un enojo? ¿Es una orfandad representativa? ¿Es una estrategia elegida? ¿O simplemente es confianza? Porque uno puede decir, bueno, cuando los oficialismos funcionan bien, no voy porque no está en riesgo nada. Y entonces estoy tranquila. Dice que hay mucha apatía que legitima lo que está bien, Europa. Claro. Generalmente es al revés. En las democracias que funcionan bien, la gente no siempre va a votar porque está tranquila, digamos, de que las cosas no necesita involucrarse, porque no necesita salvar nada. O sea, claro, tu tesis es que el que no fue es un voto de confianza. Podría leerse así a nivel subnacional, porque digo, a nivel subnacional, no en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán. Bueno, Santa Fe fueron elecciones muy particulares, hubo poca gente, una elección poco común porque era una asamblea constituyente. Pero digo en general, ¿qué tuvieron en común Chaco, Jujuy, Salta? No participó mucha gente. Sin embargo, se ratificaron los gobiernos locales, no hubo grandes sorpresas. Entonces uno podría decir que la gente delega porque hay confianza en la gestión provincial. El caso de la ciudad de Buenos Aires para mí es distinto, porque acá se nacionalizó.
Claro. Y entonces acá el comportamiento, no sé si ratifica buenas gestiones, porque bueno, uno de los temas que nos ha atravesado los porteños es, bueno, qué mal está la ciudad. Y No, eso claro, tendría o sea, que haber motivado hay como más, un acuerdo de que la ¿no? gestión de Jorge es muy mala. Claro, hay como Hay como un gobierno y acuerdo. Creo que hay oposición. acuerdo hacia adentro del PRO que la gestión es mala. Hay un punto en común, gobierno, oposición, no importa el estatus donde te ubiques, no estamos conformes con la gestión. Sin embargo, eso no fue una motivación. La pregunta es interesante. ¿Por qué la apatía en una elección como Cava que se nacionalizó? A diferencia de la apatía en las elecciones provinciales que en realidad ratificaron liderazgos provinciales. Ahí, la verdad, te diría que de lo que tuvimos en escena, el gobierno nacional o los candidatos del gobierno se ocultaron básicamente en una alianza en el Chaco porque tampoco tenían cómo competir por sí mismos. O sea, el mejor triunfo fue ocultar la competencia. Así que habría como dos lecturas. ¿Bajó la participación política en Argentina? Sí, pero no son razones iguales. A nivel subnacional me parece que hay una especie de los liderazgos provinciales están bien, no me involucro, que hagan. O sea, un cheque de confianza. Esa es la abstención. A nivel nacional, en la ciudad, no sé, porque a nivel de la ciudad, que era un voto local, porque ese fue el objetivo de dividir el calendario, la paradoja es que se nacionalizó y la verdad que nos interpela, nos da una especie como de lectura un poco atenta y te diría preocupante la participación, la baja participación en Cava. Así que, bueno, construyamos un poco algunas respuestas. Sí, me parece que después de estas elecciones también lo que se puede leer y lo que muchas personas te dijeron, yo no fui a votar. Porque creo que hay como un desencanto hacia la política, o sea, que hay personas que no representan, o sea, no voy a votar porque siento que ninguno me representa. Bueno, todo bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, me parece que es momento de replantearse los partidos políticos, qué está pasando, que la gente no se siente representada. Entonces, no sé, vos como diputada, como... Sí. no sé qué propuesta, pero sino qué idea se te viene a la mente o de qué manera se podría volver a construir y volver a enamorar al ciudadano para que sienta las ganas de ir a votar, ¿no? Sí, yo coincido. A mí me dio... En Argentina tenemos que decir que en Argentina el voto es obligatorio y que hay una tradición de que el día del votar es un día de fiesta. Entonces cuando vamos enojados a votar, vamos a votar contentos, para castigar incluso. Y eso es lo que se perdió en una elección nacional. Por eso yo no asimilaría. La gente vota poco en las elecciones provinciales. No sé, en elecciones nacionales la media es alta. En elecciones nacionales, y eso es lo que, digamos, lo que asusta en la ciudad, que se nacionalizó porque era como el presidente bajó a hacer campaña. Sí. O sea, el primer indicador de que nacionalizó es que es el único caso, el presidente no viajó a Salta, ni a Jujuy, ni al Chaco, pero bajó a los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces quería nacionalizarla. Y la gente no participó en un distrito altamente politizado. Porque, decía Arturo, somos woke. Bueno, esos debates son solamente en un lugar que está... Sí, en el interior del país nadie debe saber qué es woke, ¿no? ¿Qué es woke? Nosotros somos un electorado sofisticado, nos atraviesa el mundo, nos obligamos a estar pensando nosotros y el contexto, qué pasa a nivel nacional. Es decir, somos eso no tiene que ver con la clase social, tiene que ver con el debate público, con lo que hablamos en el café, en la universidad, en el trabajo. Estamos todos hiperpolitizados, ¿no? Sí. Que a veces vamos al interior y nos miran, bueno, que relajemos, los porteños, digamos. Entonces es interesante por qué no fuimos a votar en una elección que era muy nacionalizada. Y bueno, a mí me parece un poco que sí, hay una crisis de los partidos, había electores que no sintieron que votar. Entonces, ni siquiera, digamos, querían castigar al gobierno local. No. La pensaron en términos nacionales y no quisieron dar ni una derrota contundente a alguno, ni una victoria contundente a alguno, y dijeron, no voy a votar sin elegir, elijo no ir, porque ni siquiera fueron para votar en blanco. El voto en blanco fue el más bajo de la historia de la ciudad. Normalmente es 4 o 5, fue 1 y pico. O sea, que
que no era el enojo que los motivaba para castigar. Y nosotros en el 2001 Sí. ganó el voto en blanco. Pero eso te iba a preguntar. No fue eso. ¿Ustedes miraron los datos de cuánta gente votó el 2001? La verdad es que no bajó la participación, subió el enojo. No, obvio, ganó el voto en blanco, que había Sí, sacado como pero fue una 2, 3 elección- dígitos. Fue una pero- elección parlamentaria y la media fue el 70%. O sea, Por eso el esto es peor, en 75% y esto fue el 50%, o sea, digamos, la mitad, pongámosle un 30% no fue a votar. Entonces la pregunta es, como decíamos con Arturo, ¿por qué? Digamos, hubo una elección de no ir a castigar explícitamente, que es el voto en blanco. Sí. El voto en blanco es el voto castigo. En 2001 fue altísimo. ¿Se acuerdan del logo que se vayan todos? Era Sí. porque el voto en blanco le ganó al voto positivo. No, bueno, y- voto positivo, voto electivo, digamos, ¿no? Y un voto, en esa elección, la izquierda en la ciudad sacó casi 20 puntos Sí. con Zamora. Y estás hablando de que en esta elección la izquierda sacó 3. Y otra cosa interesante, ¿se acuerdan que en el contexto del 2001 había una ciudad totalmente politizada? Sí. ¿Se acuerdan de las asambleas barriales? Sí. Era una efervescencia de la participación. ¿Por qué? Por el corralito, que la gente que sentía que tenía que salir a defender su statu quo, Sí. sus bienes, sus pertenencias, su dinero de los bancos, su ciudadanía. Así no. Ahora, todo eso no estuvo acá. O sea, no hubo un voto de enojo que le dijo no al sistema político. Hubo una especie de corrimiento. Elijo no votar. Y la pregunta es por qué no se sintió representada, está como cansada, que no tiene ganas ni de ir a votar para Sí. enojarse. Claro, Y eso no es una buena noticia. Yo te quería hacer una consulta con respecto a lo que decían. Yo estoy de acuerdo un poco con lo que dice Majo de este desenamoramiento de la gente con la política. Y siento que incluso el gobierno incentiva esas cosas. Por ejemplo, estas negociaciones que hace por debajo de la mesa con Rovira, haciendo operaciones como por ejemplo para que no salga ficha limpia. Después él le echa la culpa a los políticos, ¿no? Diciendo, bueno, son los políticos los que deslegitiman que una persona como Cristina Fernández siga en competencia, pero todos sabemos que al gobierno le conviene que una persona como Cristina esté ahí adentro. Pero entiendo que el gobierno, o bueno, Javier Milei y toda esta nueva forma de hacer la política, hacen política deslegitimando la misma actividad política que ellos quieren destruir. A mí me preocupa que vayamos hacia un lugar donde la gente vaya hacia gobiernos cada vez más iliberales, donde se respeten derechos y ciertas normas de convivencia, pero que la participación vaya cada vez en detrimento de un líder que soluciona problemas básicos, como por ejemplo la inflación, y que promete desburocratizar a la política, como por ejemplo atacando a entidades que, no sé, manejan mucho presupuesto como el Congreso. ¿Cómo hacemos para recuperar a la población en ese sentido? Porque, como vos decías, en las provincias hay como un cierto voto de... La confianza. Claro, de confianza hacia Sí. esos gobiernos regionales. Pero a mí me llama mucho la atención que, como lo mencionabas, con la ciudad se politizó, se nacionalizó mucho la elección y aún así casi la mitad del electorado, del padrón electoral, no fue a participar. Y bueno, es como... ¿Qué vamos a hacer con esas personas que inclusive eran un tercio, que tenían una cierta representación con Juntos por el Cambio, y ahora las figuras claves de Juntos por el Cambio se fueron con la Libertad Avanza? Entonces como que no tienen una representación porque tenés el peronismo filo-kirchnerista y Milei. Y hay un tercio que quedó ahí. Sí, a la es un deriva. poco, qué buena pregunta, es un poco lo que hablábamos con Arturo. Para, que te digo decíamos, dos cosas. Te puedes acercar el micrófono y todo Sí. lo que vos quieras. escucha igual. No, pero digo, vos movelo para adelante. Si te sentís más cómoda, te lo Ahí llevas para está, adelante. así, Ahí. así. Y después, si querés, podés mirar para adelante. Ahí está, ahí A va. la cámara esa. La que tenés ahí adelante tuyo. Ahí. Como te sientas cómoda. esta. Puedes mirar Esta te mira a vos. Es aprendiendo la tecnología comunicacional. Qué hermoso esto. Es como tener mucho poder en casa. Claro, no, es que pará. Yo creo eso. De hecho, esto está hecho genial. pensado en ese sentido. Es No, decir, está. yo creo que las herramientas tecnológicas, esto, de que cada uno, hoy nada, está claro que está roto el sistema
más allá de que el gobierno persiga a los periodistas, hay una democratización de la información, de la opinión pública, porque hoy estamos acá, esto uno lo ve ahí en la tele, pero después atrás acá hay dos cámaras y 2 micrófonos, pero cada uno medio que lo podés hacer en tu casa. Con lo cual está bueno también que se empezó a multiplicar este espacio que para mí estaba como muy captado por ellos en el antiwoquismo, en esta cosa de doxearte. Entonces es una herramienta válida, pero a su vez es muy loco porque a medida que empieza a explotar esta situación, la gente deja de participar. Tal cual. Es re loco. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué elegimos no ir a votar? Muchos de los que, de alguna manera, como es el electorado de la ciudad, estamos como muy contentos con usar lo público, con construir lo público con contenido. Nosotros somos seres sociales muy públicos en la ciudad de Buenos Aires. Todos los cafés están llenos, tenemos cultura, los teatros, o sea, es una ciudad que conmueve incluso y conquista al mundo porque tiene mucha vida social. Nosotros vivimos en lo público y elegimos no ir a votar con un presidente que interpela un poco ese modo de convivir, ese modo, digamos, de debatir, de construir una cultura, digamos, con tolerancia, con diferencias. La idea de la capital es bullicio, ¿no? Y eso está silenciado. Entonces yo creo que hay una clase media que eligió autoexcluirse porque cree que la macroeconomía está bien, no que la política está bien. La macroeconomía está bien, que quiere que el gobierno rompa un poco más el statu quo en algunas cosas, pero que no lo quiere elegir. Entonces no le quiere dar un resultado avasallante, no quiere elegir el resto de los partidos políticos, y me hago cargo, creo que nos ve excesivamente estatucuistas. Bueno, un poco los partidos en la democracia, cuando llegamos un poco a estabilizarlas, hablamos de que somos partidos, la cartelización de los partidos políticos, o sea, como que al principio somos los partidos que representamos la sociedad, que establecemos un poco la agenda frente al Estado, y un buen día somos parte de ese Estado, y hablamos de la cartelización. Y eso es un indicador de estabilidad de la democracia, pero de falta de representación y clima social. Y entonces viene el castigo de la dirigencia política. En Argentina, ese castigo tuvo más intensidad porque no hay bienestar social en Argentina. 4 de cada 10, 5, 6 son pobres según cómo midamos la pobreza en el país. Entonces somos una democracia rezagada que lastima, que duele, una clase media que ha perdido expectativas. Y yo quiero decir lo altamente democrática que es esa cultura que tenemos. Porque creo que la verdad, yo creo que la sociedad elige a Milei con una cuestión táctica. Lo vota no eligiéndolo, lo vota porque no hay muchas alternativas, lo vota porque sabe que necesitamos una estabilidad económica y un cambio, aunque no esté de acuerdo con el contenido. Así que creo que nos hizo un gran favor a quienes no coincidimos con Milei. No le fue a dar una victoria contundente, porque ¿qué es el 30% del 50% del padrón? No es más de lo que ha sacado Milei, del poco voto que ha sacado Milei, del poco voto efectivo en las provincias. Entonces, mucho voto con una mala noticia. Sí. Es decir, no es que fue un aluvión a favor del gobierno. Sacó un piso, pero no es un piso que le permita creer que está construyendo una hegemonía competitiva. Así que creo que es un amor de verano, digamos esto. Es un elector muy táctico el que no fue a votar. No encontró algo bueno y no quiso de alguna manera quitarle poder a este proceso de macroestabilizada y impronta de ruptura de statu quo. Pero eso no significa que nació el mileísmo. Claro. Así que esa es mi lectura. Ojalá, bueno, obviamente por mis preferencias no me equivoque. Yo lo sigo viendo como un cambio de color, digamos, como que es un nuevo representante del antiperonismo, pero no es que están haciendo algo nuevo, sino que eso, que es Milei, está haciendo una representación de algunos sectores que, bueno, quedaron un poco más
retrasados en esa lucha política. Yo te quería preguntar, no sé si tienes alguna consulta o una más. Dale vos, Una más. Bueno, vos como perteneciente también al mundo académico, ¿cómo percibís esta situación del ataque a las universidades? Que inclusive no es solamente nacional, sino, bueno, hoy se conoció lo que está pasando con Harvard en Estados Unidos y Trump. Como que no solamente se ataca a instituciones claves como la política para los asuntos públicos, sino a la academia, que genera también situaciones con la política pública, como la medicina. Y bueno, hoy, por ejemplo, hubo una marcha en defensa de la UBA por los salarios de los docentes y docentes. ¿Cómo hacemos para que la sociedad también se interpele un poco de que es importante una institución neutral como conocimiento? Sí, ahí hay dos cosas que me parece. Me parece que Trump es mucho más peligroso que Milei, solamente porque Milei tiene un poco el peronismo de derecha gobernando con él. Es decir, hay mucho de consenso del Washington de los 90 con Milei y mucho menos el movimiento de derecha convincente anti-woke en el mundo. Okay. Milei es más argentino y más peronista en el sentido de la versión más conservadora del peronismo, y eso lo blinda con respecto a el componente, te diría, arcaico, regresivo, analfabeto de esa derecha anti-ilustración que está gobernando el imperio democrático que es Estados Unidos. O sea, está Europa consternada. Cuando Europa dice necesitamos el Mercosur porque queremos aliados para tener un mercado tan amplio como Estados Unidos, y queremos que la India se posicione económicamente, es porque está buscando un liderazgo que nunca pensó perder, que era Estados Unidos liderando dos cuestiones: el dólar, que es la moneda internacional para el intercambio, y la democracia como un estilo de vida. Entonces es para los europeos totalmente contraintuitivo, y a mí me gusta un poco esa orfandad, porque vieron que no tienen ejército, porque delegaban en Estados Unidos, sí. Y ahora quieren volver a liderar primero un modo de vivir, la democracia. Y frente a Trump estamos todos paralizados, porque digamos, esta idea, ¿qué era Estados Unidos? El liderazgo intelectual. Todos los estudiantes, o sea, China es China porque sus estudiantes fueron a Harvard. O sea, es decir, era la hegemonía cultural. Entonces, de alguna manera, bueno, digamos, Estados Unidos se comió mucho de todo lo que es la intelectualidad europea, simplemente porque muchos intelectuales se formaban en Estados Unidos, en Europa, pero ganaban plata en Estados Unidos. O sea que esa especie de circuito, se formaban con una visión europea, trabajaban en Estados Unidos, porque en Estados Unidos las universidades también son grandes productores de capitalismo ilustrado. Ahora, eso... Hoy Trump dijo que no puede ir ningún alumno del exterior. O sea, ¿qué es esa regresión occidental en el país más grande, más, digamos, que era un poco el emblema de la estabilidad democrática, que es un modo de vivir? Entonces, Trump me asusta mucho más que Milei, pero sí me asustan cosas de Milei, y es lo que nos atraviesa el diario. No es tanto Milei como los seguidores de Milei. Creo que la gente que está con Milei utiliza eso como una estrategia de politización máxima intensa, porque tiene que crear un partido rápido, bajar los costos de negociación, y eso lo tiene que hacer con mucha inmediatez antes de que termine su presidencia. Le queda poco tiempo. ¿Cómo lo hace? Con intensidad de violencia. Y eso va a calar porque las nuevas generaciones se lo pueden llegar a creer. Sí. Entonces, claro, el peligro es lo que va a dejar, no lo que está haciendo, obviamente, sino la ruptura de la confianza democrática, de la cultura, del buen trato, de ser tolerante, porque ser tolerante no es ser simpático, hay una voluntad de respetar. Entonces ahora es más fácil agredir que respetar, sí, pegar que autoinhibirse, insultar, esta idea de agredir periodistas, de cualquier sospechosa, porque ya no hablamos de opositores, hablamos de degenerados, de
haga patria, termine con un izquierdista, o sea, todos somos sospechosos y eso cancela. Y esto puede ser otra de las variables por las que no participa la gente. Digamos, puede haber un componente que sea electivo, que digan, bueno, veo hasta dónde llega, pero no lo elijo, no le voy a dar, o sea, no. Pero también hay una especie de cancelación porque cuando el poder milita violencia, aunque uno diga no me lo tomo en serio, paraliza un poco por las dudas, y esta idea de la ridiculización, las redes, lo que pasó con un expresidente uruguayo, Mujica, de la mano de alguien que está asociado al poder de redes presidencial de la Argentina, nos paralizó a todos, porque ese día todos dijimos no podemos creer, o sea, ya nos pareció como un máximo de violencia que incluso era interfronteras, porque uno puede no estar de acuerdo con el expresidente Pepe Mujica, pero es un expresidente de un país con el que Argentina comercia, convive, intercambia, es parte de la cultura política democrática del Cono Sur. Entonces, como que ¿cuál es el límite? Sí. Y el no tener límite, uno es muy vulnerable. Si frente a los grandes no hay límites, bueno, ¿qué queda para los ciudadanos y los chicos? Eso también paraliza un poco el miedo, no verbalizado, pero internalizado. Y eso es eso es una angustia. Eso a mí me instala la violencia entre los ciudadanos también, porque él habla de las instituciones, insulta a los periodistas, habla insultando, que no sirven las instituciones, que hay que sacar esto, hay que sacar aquello. Entonces creo que no sé si la gente le tiene tanta confianza, porque si le tuviera confianza hubieran ido a votar, lo hubieran votado a él. O sea, pero creo que instalar eso también me parece un peligro, y lo que más me asusta es, bueno, tenemos otras próximas elecciones en octubre, ¿qué va a pasar? Si ahora no fue el 50, ¿qué va a pasar en octubre? No, qué buena pregunta. Ahí yo igual, voy a decir algo también, porque yo lo que pienso es, yo creo que Milei se recibió de casta ahora, y por eso la gente tampoco lo acompaña, porque yo creo que él en la elección, esto yo lo digo siempre, fue el único, cuando ganó, ¿no?, la elección, cuando le gana Massa, que planteaba algo diferente. Uh-huh. Y había un fin de ciclo, un fin de los 20 y pico de años del kirchnerismo. Digo, eso estaba asentado. Creo que Cambiemos se durmieron en los laureles, por así decirlo. Empezó previamente la discusión de quién iba a ser el presidente antes de ganar el electorado. Entonces se quedaron la política se quedó en la discusión interna de, bueno, sos vos, soy yo, es Patricia, es Horacio, ¿no? En esa disputa, y no le dijo nada a la sociedad. Y cuando empezó a dirigirse a la sociedad ya era tarde. Y el único que para mí, obviamente, le habló a la sociedad y le planteaba algo diferente fue Milei. Uh-huh. Que decía, estos muchachos son todos iguales. Estos se están peleando, el otro te está matando con la inflación, yo vengo a hacer algo distinto, quiero terminar con la casta. Y como obviamente unos hacía 20 años que gobernaban y los otros también formaban parte de ese mismo sistema y se estaban peleando entre ellos y se alejaron de la gente, ese discurso fue totalmente racional, ese voto. O sea, es lógico que haya ganado Milei. No es que hubo gente que no se dio cuenta. Para mí es lógico. Ahora, ¿qué pasa? Hoy rompió con eso. Por esto que decía Luis al principio, de que ya a todo el mundo le queda claro que él cierra con Rovira, que los diputados se mueven de una manera, que los senadores se mueven de otra. Digo, hoy no se logra el quórum para los jubilados o para poder investigarlo. Digamos, entonces es cada vez más parecido al kirchnerismo. Todo. Ataca a los periodistas. El otro día nosotros mostrábamos en el acto de cierre de campaña los militantes del Gordo Dan con la remera de Clarín Miente. ¿No? O sea, que es la remera que usaban los kirchneristas, digamos. O sea, entonces como que la gente empieza a verlo eso. Pero ¿qué pasa? Obviamente los argentinos, y no es casual, la mayor cantidad de votos que ellos sacan, lo sacan en Recoleta, en Puerto Madero, en todas esas zonas, en Caballito. ¿Por qué? Hay una clase media bien, que le gusta, que tiene un dólar que esto ya lo sabemos, que está planchado, que sabemos cómo va a terminar, pero bueno, en el medio lo quieren disfrutar, ¿no? Tipo, me voy de viaje a Europa, hay una cantidad de autos nuevos y sin patentes dando vuelta por la ciudad que es infernal, porque está re barato. Exacto. Porque está barato comprar el auto, porque está barato el crédito que te dan para hacerlo,
Y porque la campaña, ellos se enojaban del plan Mamacita, de no, mirá, te quiere regalar electoralmente. Lo único que hizo Adorni en la campaña fue decir, vamos a bajarle los impuestos a los celulares, vamos a bajarle los impuestos a los jueguitos de las computadoras, ¿no? Digo, es lo mismo. Los supermercadistas congelando los precios por un par de meses. Entonces, para mí también es lógico que gane. Ahora, yo pensé que iba a ganar por más. Exacto. O sea, por eso digo eso. Porque tenía que crecer. Ahora no creció. Entonces digo, hay una situación de decir que hay un tercio que sigue la sociedad argentina como en tercios. Hay un tercio que dice, bueno, yo no quiero que vuelvan los de antes, pero tampoco puedo votar esto. Coincido. Y lamentablemente no hay alguien. Pero no hay otra cosa más que lo represente. Claro, no estamos logrando, no se está logrando construir una cosa que diga, Exacto. bueno, miren, nosotros volviendo al wokismo, nosotros somos woke, somos progres, queremos todo esto, pero también queremos que las cuentas públicas estén ordenadas, queremos que hay que rediscutir un montón de cosas en la Argentina porque hubo, obviamente, malversación de la cuestión pública, ¿no? Que hoy también la hay, ese es el problema, y yo también la gente no es boluda. Claro. Se da cuenta que los fondos de la CID de algún lado van a parar. Bueno, voy a decir algo que me parece interesante porque coincido con vos, Artur, pero digamos, el tema de la autenticidad. Dos cosas, digamos, porque ¿cuáles serían los componentes de esa oferta política que hoy no existe y que si existiera por ahí podría motivar a que la gente vaya a participar? Y el tema de la autenticidad es importante, ¿no? No sé, Milei lo graficó cuando él decía, bueno, ahora no sé cuánto es que quedó claro que él es más parte de la élite que de la gente. Porque él igual dice, a mí no me interesa, yo no quiero ser reelecto, me voy a mi casa. O sea, el tema de la autenticidad. Yo quisiera que existiera una fuerza política que fuera creíble en lo que dice, una alternativa. O sea, creíble en las cosas que nos gustan a nosotros, pero que le gustaría a la clase media. Es decir, por ejemplo, esto que vos decís, hay promesas que la gente ve, el consumo. Bueno, acá estamos en una sociedad en que te hablan de Estado, desarrollo, todo, pero no podés comprarte un jean. Claro. Entonces, y ves que... Entonces, es como que las palabras que representaban la bonanza para la clase media hoy representan un costo hundido. Sí. Entonces el Estado te llega con agresión, el consumo te llega lejísimo. Entonces todos estamos dentro del sistema previsional y tenemos la esperanza de jubilarse, pero mal. Es decir, sobran los privilegios, falta el buen vivir. Y él con esta idea de soy un ciudadano más, convivo con la clase política, pero estoy rompiendo el statu quo para que, bueno, todos ingresemos a ese paraíso que nos espera en el futuro. Y es creíble para la gente porque tiene resultados. Entonces yo digo, nosotros necesitamos una oferta política, un movimiento político donde vayan los partidos que defendemos las cosas que nosotros defenderíamos, pero que tenga algunos componentes como autenticidad en quienes mensaje y mensajero, los que representan tienen que ser confiables en que, bueno, esto como decía Milei, ¿no? O sea, yo soy uno más. Y la gente le creía, yo me acuerdo el debate con Massa, ese debate donde había un político profesional y vos donde estudiaste, y él se ponía nervioso, ¿se acuerda con la libretita? Uy, la libretita. Y bueno, y le temblaba. ¿Y la gente con quién se sintió identificado? Con Milei en la televisión, porque uno no va todos los días a la televisión, te sentís nervioso, la lapicera se te mueve. Entonces, un ciudadano con sus luces y sus sombras, es un ciudadano que tiene ideas que a nosotros no nos gustan, que creo que son profundamente nocivas para la cultura de la democracia, que tiene una cuestión del cristinismo, te diría más que del kirchnerismo. Siempre yo lo divido porque Cristina tuvo una intensidad que creó esta idea de la descalificación con el otro. Que no tuvo Néstor, por ejemplo. Que no lo tuvo Néstor, claro, para nada, digamos, ¿no? Yo siempre reivindico, nos olvidamos de esa presidencia cortita que estabilizó la economía, reconstituyó la institución presidencial, fue el presidente menos elegido en democracia, obtuvo menos votos que Ilia
el 23%. ¿Se acuerdan que Menem hizo un default y como perdía el balotaje se fue de la competencia? Bueno, él ganó con un 23% de los votos y tuvo que reconstituir la autoridad presidencial y se fue con el 57% de aprobación. Hacía años que no ocurría eso. 4 años, hizo un juicio a la corte menemista. Ese juicio político a la corte lo acompañaron todos los partidos. Ahí entraron 2 mujeres. Entonces, en perspectiva, el cristinismo, Cristina, le puso una intensidad a la política de la que un poquito fuimos todos víctimas, porque con Cristina, que era un liderazgo, obviamente, te diríamos que cautivaba digamos, a las mujeres, al modo, y que fue positivo que una mujer ejerciera el poder. Siempre yo recuerdo a mi hija que tiene 19 años y me acuerdo que venía de la primaria y hablaba Cristina, entonces era la cadena nacional, vieron todos los 3 sentados, nosotros 2, mi marido y yo, para criticarla a Cristina, y ella la miraba, y mientras nosotros la criticamos, ella nos miraba y decía, qué linda es Cristina. Y yo decía, pero escúchame, presidenta, tiene 10.000, no sé, 10 personas que la asisten, todo. Digo, para la generación de esas de las adolescentes de hoy, el poder era femenino durante 12 años, fue la mujer en el atril. Pero en un momento eso fue violento. Entonces se escupían los periodistas en las plazas, vos te acordás, en Parque Centenario, Arturo decía, hubo un momento que nos tensionó la intensidad del cristinismo en el poder. Y creo que también la sociedad lo penalizó, aunque había una bonanza de la clase media. Y creo que ahí Cristina se equivocó profundamente, cuando es la que empieza a romper ciertas reglas, el traspaso del mando. ¿Se acuerdan? Le damos la bandera, no le damos... Sí. O sea, ¿cómo se discute que un presidente, una presidenta electa, no le dé los atributos del mando a otro presidente electo en la Argentina? Cosas inéditas pasamos. ¿Se acuerdan el presidente del día? ¿Cómo fue Pinedo? Sí, Pinedo. O sea, inverosímil. Eso es intensidad, eso fue arbitrariedad, y eso empezó a romper un poco la convivencia. ¿Se acuerdan que los opositores no fueron más a la Casa Rosada? No iban los partidos de la oposición. Es más, decían, si vamos por ahí es una trampa. Empezó a haber un lenguaje de descalificación, pero era más en el ámbito político. Ahora, con Milei, pues yo digo que mileísmo tiene mucho que ver con esa etapa del cristinismo. Hoy el cristinismo volvió a reconvertirse en kirchnerismo y es demócrata, ¿no? Pero tuvo una etapa de intensidad que no nos hizo bien a nosotros, y un poco es el espejo en el que Milei proyecta, ¿no? Polarizar agrediendo, una identidad que excluye, que penaliza y penaliza públicamente. Es una especie de escarnio, no solamente con los opositores, con los propios, es decir, ordena con el miedo. Claro. ¿Quién quiere ser funcionario de Milei y estar en una área dentro de la presidencia? Pocos. Los que aceptan pueden ser a lugares más técnicos, pero un gobierno que genera temor, aún entre los funcionarios que convoca, es un gobierno que está hecho para resolver ciertos expedientes, pero no para liderar, digamos, y permanecer. Y creo que eso los argentinos, de esos argentinos, digamos, del voto perdido en la Ciudad de Buenos Aires, están dentro de esa mirada con el poder. Y esperemos que sí. Porque a mí me pasa que también hay voto vergüenza con Milei. ¿Se acuerdan? Como que había nadie votó a Milei. O sea, en el 95 no lo votó nadie. A mí mis amigos no lo votaron. Nadie lo vota, pero bueno, algunos resultados está ganando. No, pero ahí te agrego una cosa, que es para mí el fenómeno de las redes. Porque yo creo que las derechas, y ahí creo que Milei, si bien se aleja de ese proceso internacional, porque yo comparto, es mucho más peronista, que todas las derechas son nacionalistas, Milei es internacionalista, las derechas quieren cerrar, él quiere abrir, digo, no. Él se ve en Trump, pero Trump es todo lo contrario a él, digamos. Entonces ahí hay un tema que no se sienten ahí representados. Pero después hay un tema también de que ellos supieron usar un discurso, una herramienta que fue las redes, o sea, la aparición de los streams, los primeros streams, los que más conocemos, son todos post de ellos, ¿no? Muy críticos del discurso que nosotros
queremos defender, eran como el ataque que hace el kirchnerismo, pero con otras herramientas. Bueno, ellos continúan esa situación. Yo creo que hay un espacio ahí para tratar de cooptar, para poder generar debates como estos en esos medios. Pero después también pensar en esto, ¿no? Es que hay mucho de este libro de los productores del caos. Sí, los ingenieros del caos, que tienen que ver con una dinámica de la política, de la confrontación, porque las redes efectivamente lo que vende, lo que garpa, lo que se hace viral es el odio, es la confrontación. Lo copado tiene muchas menos repliques que lo confrontativo. Bueno, yo creo que ahí la democracia tiene una duda de repensarse como concepto, porque cuando se pensó la democracia no existía eso. La democracia es hija de la ilustración de la prensa, ¿no? La ilustración de una cosa que iba mucho más despacio, y mismo la televisión fue disruptiva, y ahí empezaron a aparecer toda esta cosa de votar candidatos y no partidos. Pero así todo, la televisión era más una muestra de una realidad medio ficcionada, pero realidad al fin. Las redes no. En las redes pasa Macri diciendo que el operato se bajó, digamos, ¿no? O sea, hoy nos enfrentamos a esas situaciones. Entonces, ahí hay como un escenario donde los partidos también tienen que poder construir ese discurso en un espacio público que es totalmente diferente. Que a partir del 2007 cambió totalmente, o sea, a partir de la ruptura, ¿no? de que apareció Facebook, Twitter, y es exponencial todo eso, como pasa en la tecnología, el crecimiento es exponencial. Entonces, ahí hay una discusión profunda que creo que el sistema se tiene que dar, ¿no? Porque en algún marco, Milei todo el tiempo te dice, no regulemos en las redes. Me hace ruido. ¿Entendés? Porque el no regulemos en la red termina con que, bueno, es porque es un lugar donde yo, a través del anonimato y de no hacer nada, puedo construir mentiras y hacerle creer a la gente que son verdades. Entonces, ahí hay una discusión, y que los partidos tienen que usar esas herramientas también para salir de esa falsa violencia. Sí, yo coincido. Eso es un desafío a cómo va a funcionar la democracia. Como decís vos, Arturo, antes era la idea de la deliberación, ahora es la idea de la etiquetación. Bueno, o sea, el que primero etiqueta con una palabra y nadie explica cómo es, y se queda y pasa. Y entonces creo que es otro modo de competir y de representar, y eso es un gran desafío, porque el tema, como dijimos, cómo usamos la inteligencia artificial. Hay otros ágoras ahora. No es el voto, no es la representación, o sea, es el voto como legitimación, pero la idea no es votar solamente una vez cada 2 años, y la idea de la construcción de legitimidad en las autoridades y demás, y los valores, es diferente. Lo que sí me parece a mí es decir, bueno, no es que la democracia ha fracasado, ¿eh? La democracia hoy en Europa, salvo algunos países donde realmente está esta idea de derecha encapsulada, que es una derecha que está motivada por razones muy distintas a la de Trump. El fenómeno norteamericano nos hace creer que es el fenómeno internacional. El enojo de Europa es un enojo con la inmigración, y es un enojo por las cosas que puede perder. No, en Argentina es un enojo por lo que ya perdió. Claro. Son enojos muy distintos, ¿no? O sea, en Europa me van a quitar el trabajo, la cultura europea, todo el mundo va ahí. De hecho, nosotros los argentinos queremos ir a Europa, los jóvenes hijos nuestros, exactamente opuesto a lo que fueron nuestros abuelos. Sé que hay un momento de la búsqueda del bienestar y el dilema de perderlo. Pero aquí en Argentina, quiero decir, fíjense que Latinoamérica no está derechizada. Los gobiernos de derecha, ya Bolsonaro fue un expediente cortito. Así que ojo con darle una dimensión que está perdiendo, ¿no? Sí, es como... Está bastante más acotado ahora, ¿viste? Lo que pasa es que, claro, Trump es tan fuerte y nosotros estamos muy americanizados en la competencia política y demás. Pero me parece que ya muchos americanos están bastante arrepentidos. Sí. Las encuestas le están dando. Es una cosa porque los sorprendió. O sea, primero fue un presidente que no tuvo reelección.
Y la verdad que fue una reacción de la clase media, porque hubo por primera vez alta inflación para los americanos, un 7,7 de inflación es un montón. Ya cara mensual. Están todos paralizados que no saben cuándo va a terminar el mandato. O sea, hay que esperar 2 años. Quiero decir que en Latinoamérica no hay una derechización activa. El expediente Bolsonaro se acotó en el tiempo, en el espacio, duró 4 años y no generó una tradición política. En Europa me parece que eso, el tema obviamente de la amenaza de la guerra, el miedo genera reacciones, de votar cosas que garanticen statu quo y militarización, porque el miedo genera protección inmediata como de. Pero ojo que eso me parece que puede ser más pasajero. Es decir, quiero decir que eso es lo que quiero decir, no, porque ya damos una imagen de democracias totalmente colapsadas. Bueno, no es tan así. Hay algunos lugares. Yo soy muy confiada en la democracia europea, europea como modo de vida. Creo que ha generado tanto bienestar, porque si uno dijera, bueno, si voy a ganar un poco de plata en Estados Unidos y experiencia y competitividad, pero ¿dónde quisiera vivir si no en Argentina? En Europa. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un buen vivir. Entonces, eso lo ha producido la democracia, ninguna otra forma del mundo. Entonces, yo que me lamento de que Europa, de esta idea de que Milei y no hay que entrar tenemos que ser socios, y el Mercosur se alía y somos socios estratégicos de Europa, tal vez nos pasa como le pasó a España e Italia. Vieron que España, Italia y Grecia no se ordenaban. Se ordenaron y hoy son modernos. Porque la Comunidad Económica Europea dijo, bueno, ¿querés entrar? ¿Querés pertenecer? ¿Querés vivir? Estas son las reglas. Bueno, ojalá que algo así nos ocurra, que no sea una estabilización excluyente, que la estabilidad económica no genere mucha diferenciación de clase, porque Argentina hoy está, diría, peor que cuando España e Italia quisieron entrar a la Comunidad Económica Europea. No solamente que antes había analfabetismo, pero acá en Argentina hay una pobreza estructural difícil de tolerar. Así que esperemos que pronto termine. Y yo lo tengo que dejar porque dijimos 20 minutos y nos quedamos un montón. Nos enganchamos mal. Así que nada, muchas gracias por haber venido. Nada, y cuando quieras acá estamos así. Totales, yo ya le perdí el miedo. Más o menos ya había tenido un streaming que lo estaba probando un poquito acá con los amigos de la Reforma. Y bueno, la verdad que los felicito. Me encanta poder entender esto, las nuevas formas de comunicarnos. Y no esperar que otro construya un medio, sino que nosotros podemos generar esto. Para mí que hay que perderle el miedo a esta nueva forma, pero para mí también yo sigo siendo un loco de... Esto es una forma más de comunicar. Yo no creo que el mundo no cambió tanto y está todo bien con los personajes, pero la gente... Para personajes ya hay uno. Sí. Y ya está. Ya lo ocupó el lugar y es presidente de la nación. Exacto. Ya está. ¿Qué cosa peor puede ocurrir? Claro, una elección. Creo que lo que va a venir va a ser algo diferente al personaje, ¿no? Porque también yo soy el convencido de que en la Argentina hay un solo partido político, que es el Partido del Estado, y que en realidad nadie gana, sino que el que conduce pierde porque hace cagada, porque hay corrupción, porque hay violencia, le fue pasando a lo distinto. Y esto, ¿no? Que en algún momento el gobierno se va a meter ya está metido en este loop. Y bueno, nada, hay que esperar, pero ir construyendo alternativas. Yo espero que la alternativa que nos represente, con ganas, con intensidad, con ganas de ir a votar y demás, que ojalá sea pronto, sea una alternativa donde consolide el bienestar económico, pero que nos dé confianza en las reglas. O sea, basta de los caudillismos, de los nombres propios en política. Las buenas democracias no está hecho por apellidos, y eso me parece que es la etapa que nos falta. Si logramos generar una coalición, un acuerdo de nuevos partidos o de viejas fuerzas que se reactualizan con esos componentes, ojalá lleguen para eso, que rompan creando reglas y que el poder deje de ser arbitrario en Argentina. Así que ojalá que se nos dé. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, gracias, Carla. Tomate el último mate.